Hay una pregunta que los hombres se han hecho durante siglos, una pregunta que reyes han respondido con sangre, que líderes han contestado con lágrimas y que el tiempo ha juzgado con crueldad implacable. No es una pregunta filosófica vacía, es la pregunta que determina si gobernarás o serás gobernado, si perdurarás o serás olvidado, si el mundo te respetará o simplemente te tolerará hasta que encuentre a alguien más fuerte. Deja un like ahora mismo y cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que te relacionas con el poder. Yo, Maquiavelo, observé durante décadas cómo los hombres más amados eran destruidos por aquellos a quienes llamaban amigos, y cómo los hombres más temidos construían imperios que sobrevivían generaciones. La respuesta real no está en los libros de autoayuda. Está escrita en la historia con tinta que no desaparece. El amor es una cadena de oro, brillante, hermosa, seductora. Cuando alguien te ama, sientes que posees el mundo, que nada puede arrancarte de ese pedestal donde te han colocado con devoción y admiración sincera. El amor parece la cumbre del poder humano, la prueba máxima de que has conquistado no solo territorios o posiciones, sino algo más profundo, el corazón de los hombres. Y durante siglos, esta idea ha sido vendida como la forma suprema de liderazgo, como el camino más noble hacia la influencia duradera. Los predicadores la proclaman desde sus altares, los filósofos la defienden en sus academias, los poetas la eternizan en sus versos. Pero hay una verdad que ninguno de ellos se atreve a pronunciar en voz alta, una verdad que la historia ha demostrado una y otra vez con una precisión despiadada. El amor, cuando se convierte en el único pilar de tu poder, es también tu mayor vulnerabilidad. Piensa en los líderes que fueron amados profundamente por su pueblo. Piensa en aquellos que gobernaron con generosidad, con bondad, con apertura, que compartieron su riqueza y su confianza sin reservas, que construyeron su autoridad sobre la gratitud y el afecto. Ahora piensa en cuántos de ellos fueron traicionados precisamente por aquellos que más proclamaban amarlos. La historia no es un cuento de hadas. La historia es un registro brutal de lo que sucede cuando los hombres confunden el deseo de ser queridos con la capacidad real de mantenerse en el poder. Y ese registro es despiadado. El problema fundamental del amor como base del poder no es que el amor sea malo. El problema es que el amor es condicional. El amor depende de circunstancias que tú no siempre puedes controlar. Un hombre te ama cuando le das lo que necesita, cuando satisfaces sus expectativas, cuando el mundo marcha según sus deseos. Pero cuando la fortuna cambia, cuando los recursos escasean, cuando las decisiones difíciles deben tomarse, cuando el sacrificio se vuelve necesario, ese amor comienza a erosionarse con una velocidad que deja sin aliento. La gratitud humana es, en su esencia más profunda, una deuda que los hombres buscan constantemente la forma de cancelar o de ignorar. Los vínculos construidos sobre el amor son vínculos que el interés puede romper. Cuando un hombre te ama porque le has dado prosperidad, dejará de amarte en el momento en que esa prosperidad desaparezca o en que otro prometa dársela con mayor abundancia. Cuando un hombre te admira porque proyectas la imagen que él desea ver, cambiará su admiración el día que esa imagen se quiebre o que alguien ofrezca una imagen más atractiva. El amor que los hombres sienten hacia sus líderes es, en la mayoría de los casos, amor hacia lo que esos líderes representan para ellos mismos, no hacia la persona real que se encuentra detrás del poder. Esta es la primera lección que debe grabarse en la mente de todo aquel que aspire a ejercer poder real y duradero. No construyas tu autoridad sobre el deseo de ser amado, porque ese deseo te hará tomar decisiones que debilitan tu posición. Te llevará a evitar conflictos necesarios.
Te empujará a ceder cuando deberías resistir. Te hará generoso cuando la situación exige firmeza. El miedo a perder el amor de los demás es una cadena invisible que paraliza a los líderes en los momentos más críticos, exactamente cuando más necesitan actuar con determinación y sin hesitación. Comenta desde qué región estás viendo este video, porque quiero saber cuántos de los que nos están acompañando esta noche han pagado el precio de buscar ser amados cuando debían ser respetados. Y aquí está la paradoja más cruel de todas. Los líderes que más desesperadamente buscan ser amados son precisamente los que terminan siendo más despreciados, porque la búsqueda desesperada del amor proyecta necesidad, y la necesidad es incompatible con el poder. Los hombres no respetan a quienes los necesitan. Los hombres respetan y en última instancia temen a aquellos que demuestran que pueden prescindir de su aprobación. La independencia psicológica, la capacidad de actuar según el juicio propio, sin necesitar la validación constante de los demás, es una de las formas más poderosas de autoridad que existe. Es una autoridad que no puede ser comprada ni vendida, que no depende de la fortuna ni de las circunstancias, que permanece intacta incluso en los momentos de mayor adversidad. El amor te hace predecible, y un líder predecible es un líder vulnerable. Cuando los hombres saben que harás todo lo posible por mantener su afecto, pueden manipularte con facilidad. Pueden amenazarte con retirar su apoyo para obtener concesiones. Pueden presionarte para que evites decisiones necesarias pero impopulares. Pueden usar tu necesidad de aprobación como una palanca para dirigir tus acciones según sus propios intereses. El líder que gobierna buscando el amor de su pueblo no está gobernando realmente. Está siendo gobernado por el deseo de aprobación, que es la forma más sofisticada y menos reconocida de esclavitud. Esto no significa que el amor sea inútil o que deba ser ignorado completamente. Significa que el amor, cuando aparece, debe ser tratado como un regalo bienvenido, pero nunca como un objetivo que justifique comprometer la eficacia del poder. Un buen príncipe debe aspirar a ser amado si puede lograrlo sin sacrificar la capacidad de ser temido cuando la situación lo requiere. Pero si debe elegir, si las circunstancias lo fuerzan a optar por uno o por otro, debe elegir el temor sin vacilación. El temor es una herramienta diferente. No es la oscuridad que los hombres débiles temen reconocer en sí mismos. Es la arquitectura invisible del orden, la estructura sobre la cual se construyen los imperios que duran, las instituciones que perduran, las leyes que se obedecen incluso cuando nadie está mirando. El temor, bien administrado, no es crueldad, es claridad. Es la certeza de que existe una consecuencia real para cada acción, que el mundo tiene límites que no pueden cruzarse sin costo, que la autoridad tiene dientes y no solo palabras, y esa certeza, paradójicamente, produce más paz y más orden que cualquier cantidad de amor que pueda derramarse sobre una sociedad. Observa la naturaleza humana con honestidad brutal. Los hombres no son ángeles. Están movidos por el interés, por el deseo, por el miedo a perder lo que tienen. Cuando no existe ninguna consecuencia real para la traición ocurre. Cuando no existe ningún riesgo asociado al incumplimiento, el incumplimiento se vuelve la norma. Los contratos sociales no se mantienen por amor a la justicia abstracta. Se mantienen porque existe la percepción de que violarlos tiene un costo que los hombres no están dispuestos a pagar. El temor no es el enemigo del orden. El temor es, en muchas ocasiones, el fundamento mismo del orden. Cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad nos sigues, porque este conocimiento que estás recibiendo no es para todos. Es para los que están verdaderamente preparados para entender cómo funciona el poder real. Pero hay una distinción fundamental que debe entenderse con precisión.
la diferencia entre el temor que genera orden y la crueldad que genera caos. El temor útil para el poder es aquel que no va acompañado de odio. El temor que funciona como herramienta de gobierno es aquel en el que los hombres saben exactamente cuáles son las reglas, cuáles son las consecuencias de violarlas, y que esas consecuencias se aplicarán de manera consistente y predecible. No es el terror arbitrario, no es la violencia caprichosa, no es el castigo que cae sin razón aparente. Es la firmeza calculada, la certeza de que quien cruce los límites establecidos enfrentará consecuencias que lo harán lamentar haberlo hecho. Los grandes constructores de imperios comprendieron este principio con una claridad que sus sucesores más blandos nunca pudieron igualar. Cuando César Borgia consolidó su poder en la Romaña, una región que había sido durante décadas un territorio de caos, violencia y anarquía, no lo hizo distribuyendo riqueza ni buscando el amor de sus nuevos súbditos. Lo hizo estableciendo un orden claro, aplicando la ley con una consistencia que los habitantes de esa región nunca habían experimentado, ejecutando a quienes se oponían con una decisión que dejaba en claro que no había espacio para la negociación cuando se trataba de los fundamentos del orden. Y el resultado fue extraordinario. Una región que había sido sinónimo de desorden se convirtió en un territorio estable y próspero. No porque los hombres amaran a Borgia, sino porque sabían exactamente qué sucedería si desafiaban su autoridad. Esta es la segunda lección del poder real. La certeza es más poderosa que la severidad. No se necesita ser brutal para ser temido. Se necesita ser predecible en la aplicación de las consecuencias. Un líder que castiga con violencia desproporcionada, pero de manera errática, genera terror y resentimiento. Un líder que aplica consecuencias proporcionales, pero con una consistencia absoluta, genera un temor que no lleva al odio, sino al respeto. Los hombres pueden adaptarse a cualquier sistema si las reglas son claras. Lo que no pueden tolerar, lo que genera el odio más profundo y la resistencia más feroz, es la arbitrariedad, la percepción de que las reglas se aplican de manera injusta o caprichosa. El temor bien ejercido libera al líder de la necesidad de estar constantemente presente. Cuando los hombres temen las consecuencias de una acción, se controlan a sí mismos sin necesidad de supervisión constante. El amor requiere mantenimiento continuo. Hay que alimentarlo, nutrirlo, renovarlo regularmente. El temor, una vez establecido correctamente, funciona de manera autónoma. Los hombres interiorizan las reglas y las aplican a su propio comportamiento sin necesidad de que el poder esté constantemente recordándoles cuáles son los límites. Esta eficiencia del temor es una de sus ventajas más profundas y menos discutidas. Hay también una dimensión psicológica del temor que resulta particularmente relevante para entender por qué funciona como herramienta de poder a largo plazo. El temor activa en los hombres mecanismos de supervivencia que están grabados en la naturaleza más profunda de la especie. Es una respuesta que no puede ser fácilmente controlada por la razón o por el deseo. Cuando un hombre ama a su líder, ese amor puede cambiar si las circunstancias cambian. Cuando un hombre teme a su líder, ese temor permanece activo, incluso cuando el líder no está presente, incluso cuando la amenaza directa ha pasado. Es una presencia psicológica que trasciende la presencia física. Y esa presencia psicológica es exactamente lo que permite a algunos líderes mantener el orden sobre territorios extensos y poblaciones numerosas sin necesidad de una vigilancia constante. Existe un error que cometen sistemáticamente los líderes que no comprenden la naturaleza del poder. Un error que los condena a repetir el ciclo de ascenso y caída que ha definido la historia política de todas las civilizaciones. Ese error es confundir la popularidad con la autoridad.
Creer que porque los hombres te celebran, porque las multitudes te aclaman, porque los comentarios en los foros de tu época están llenos de elogios, eso significa que posees poder real y duradero. La popularidad es el espejismo más peligroso de la política. Es el oasis que atrae a los líderes sedientos de validación hacia su propia destrucción. La popularidad es volátil por naturaleza. Depende del humor de las masas, de las circunstancias del momento, de factores que el líder no puede controlar. El mismo pueblo que hoy te lleva en hombros puede, ante una sola decisión impopular pero necesaria, convertirse en la fuerza más destructiva que hayas enfrentado. Las masas son un océano. Pueden llevarte a las alturas con sus olas de entusiasmo y aplastarte en los arrecifes con igual facilidad cuando cambian de dirección. Fiarse de las masas es fiarse del viento. Puedes aprovecharlo cuando sopla a tu favor, pero construir sobre él es construir sobre la nada. Deja el like ahora y cuéntanos desde qué región nos estás viendo, porque estamos construyendo una comunidad de mentes que entienden el poder como pocos se atreven a hacerlo. La autoridad real, la que sobrevive las tormentas, la que permanece intacta cuando la fortuna cambia de dirección, no se construye sobre la popularidad, se construye sobre la estructura, sobre las instituciones que funcionan independientemente del estado de ánimo de las masas, sobre los mecanismos de poder que garantizan que las decisiones del líder se implementan incluso cuando no son del agrado de todos, sobre la red de lealtades calculadas que se mantienen no por amor, sino por interés mutuo, sobre la reputación de firmeza que hace que los potenciales adversarios reconsideren antes de actuar. Los líderes que han perdurado en la historia no fueron necesariamente los más amados. Fueron los que construyeron sistemas que funcionaban más allá de su persona, que alinearon los intereses de suficientes actores poderosos en torno a su continuidad, que crearon las condiciones para que desafiarlos fuera más costoso que apoyarlos. La estabilidad del poder no nace del amor que los hombres sienten en su corazón, nace del cálculo que hacen en su mente cuando evalúan cuánto les costaría actuar en contra de quien tiene el poder. Hay una dimensión de esto que resulta particularmente contraintuitiva para los que han crecido creyendo en la narrativa del liderazgo como servicio amoroso. Los líderes que más buscan la aprobación popular terminan tomando las peores decisiones estratégicas, porque la búsqueda de aprobación distorsiona el juicio. Lleva a priorizar lo que produce aplausos inmediatos sobre lo que produce resultados a largo plazo. Lleva a evitar las decisiones dolorosas pero necesarias. Lleva a sacrificar el futuro en el altar del presente, y esa distorsión del juicio tiene consecuencias que se acumulan silenciosamente hasta que se vuelven irreversibles. La verdad es esta: un líder que es amado puede ser desobedecido. Un líder que es temido raras veces lo es. El amor apela a las emociones más nobles del hombre, pero esas emociones tienen competencia constante de las emociones más bajas: el interés propio, el miedo al sacrificio, la pereza, la codicia. El temor, en cambio, activa los mecanismos de supervivencia que son más primarios, más consistentes, menos sujetos a la variación del estado de ánimo. Cuando un hombre debe elegir entre lo que ama y lo que le conviene, frecuentemente elige lo que le conviene. Cuando un hombre debe elegir entre lo que ama y lo que teme, el temor tiene una ventaja estructural que el amor raramente puede superar. Esta no es una visión pesimista de la humanidad, es una visión honesta. Y la honestidad, cuando se trata de ejercer poder real, vale más que 1000 ilusiones reconfortantes. Los que construyen su poder sobre ilusiones crean edificios hermosos que se derrumban con la primera tormenta. Los que construyen sobre la naturaleza real de los hombres, con todas sus contradicciones y sus debilidades, construyen fortalezas que resisten el paso del tiempo.
Ahora es necesario examinar con precisión quirúrgica qué sucede en la práctica cuando un líder elige ser amado sobre ser temido, porque la teoría es una cosa y las consecuencias reales son otra completamente diferente. La historia está llena de casos documentados, de situaciones concretas en las que la preferencia por el amor sobre el temor llevó a resultados que nadie hubiera podido predecir desde la comodidad de los principios abstractos. Y esos casos cuentan una historia que los amantes del liderazgo blando se niegan a escuchar. El primero y más fundamental de los problemas prácticos del amor como base del poder es que te hace incapaz de castigar cuando el castigo es necesario. Un líder que ha construido su autoridad sobre el afecto que inspira en sus seguidores enfrenta un dilema devastador cada vez que alguien cercano comete una infracción seria. Si castiga con la dureza que la situación requiere, daña la imagen de líder amoroso y benevolente que es el fundamento de su poder. Si no castiga o castiga con insuficiente firmeza, envía una señal al resto de sus seguidores de que la infracción es tolerable y que la lealtad puede ser opcional. Cuéntanos desde qué ciudad o país nos sigues hoy, porque cada región del mundo ha producido sus propios ejemplos de esta verdad, y quiero saber desde dónde nos miras mientras descubres esto. Esta trampa es especialmente devastadora porque se vuelve más profunda con el tiempo. Cada vez que un líder evita el castigo necesario para preservar su popularidad, establece un precedente que hace más difícil el castigo siguiente. Cada vez que cede ante la presión de los que le piden clemencia porque no quiere dañar su imagen, está reduciendo el costo percibido de desafiar su autoridad. Y cuando el costo de desafiar la autoridad se reduce lo suficiente, la autoridad misma comienza a desvanecerse, no de manera dramática ni visible, sino como el agua que erosiona la roca. Lentamente, silenciosamente, hasta que un día el líder descubre que su poder es una cáscara vacía. El segundo problema práctico es igualmente devastador. Un líder que busca ser amado no puede hacer reformas dolorosas pero necesarias. Y las reformas dolorosas pero necesarias son exactamente las que determinan si un sistema político, una organización o una empresa sobrevive a largo plazo. Las decisiones que producen dolor a corto plazo para crear beneficio a largo plazo son las más importantes que cualquier líder puede tomar. Y son precisamente las que el líder que necesita ser amado no puede tomar, porque el dolor a corto plazo genera impopularidad a corto plazo, y la impopularidad a corto plazo amenaza el fundamento mismo de su poder. Los mejores cirujanos del cuerpo social no son los que hacen operaciones indoloras, son los que hacen las operaciones que salvan vidas aunque resulten dolorosas. Un cirujano que rechaza operar porque el paciente tiene miedo al dolor no es un médico compasivo. Es un cobarde que está condenando a su paciente a una muerte más lenta y más cruel. Del mismo modo, un líder que evita las reformas necesarias porque le teme a la impopularidad no es un líder benevolente. Es un líder que está hipotecando el futuro de los que dirige a cambio de mantener su popularidad presente. El tercer problema práctico del amor como fundamento del poder es que vuelve al líder especialmente vulnerable frente a los actores que combinan promesas de amor aún mayor con la disposición a ejercer el temor que el líder no se atreve a usar. Los que desafían a un líder amado pero no temido tienen una estrategia simple y devastadoramente efectiva: prometer más amor al pueblo mientras demuestran la voluntad de usar la firmeza que el líder amado rechaza. Esta combinación es casi imbatible, porque ofrece al pueblo lo que el corazón desea, el afecto y la validación, junto con lo que el instinto de supervivencia necesita: la certeza de que alguien puede y va a proteger el orden con firmeza real. Hay un momento específico en la vida de todo líder en el que la diferencia entre ser amado y ser temido
se vuelve absolutamente determinante para su supervivencia política. Ese momento no es cuando todo va bien, cuando los recursos abundan y las circunstancias son favorables. Ese momento llega en la crisis, en el instante en que el sistema que el líder dirige enfrenta una amenaza real que requiere sacrificios reales y decisiones impopulares. Es en la crisis donde el edificio del poder muestra su arquitectura real, donde se revela si los cimientos son sólidos o si eran solo apariencia. En tiempos de prosperidad, el amor puede funcionar como herramienta de gobierno. Cuando todos ganan, cuando la situación mejora para la mayoría, es fácil generar afecto y lealtad. Los hombres son generosos con su amor cuando no les cuesta nada. Pero la prosperidad no es permanente, y todo líder que gobierna tiempo suficiente enfrentará inevitablemente periodos de dificultad donde las decisiones deberán tomarse en un contexto de escasez, de amenaza, de sacrificio necesario. Y en esos momentos, la naturaleza real de los vínculos que el líder ha construido se revela con una claridad que a veces resulta demoledora. Deja tu comentario diciéndonos desde qué región del mundo estás viviendo este momento junto a nosotros, porque esta lección sobre las crisis del poder es una de las más importantes que puedes llevar contigo. El líder temido tiene una ventaja estructural en la crisis. Sus seguidores ya han calculado el costo de desafiarlo y han determinado que ese costo es demasiado alto. Cuando la crisis llega, ese cálculo no cambia fundamentalmente, porque el temor que lo sostiene no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza interna de lo que sucederá si se cruzan los límites establecidos. El líder amado, en cambio, enfrenta una situación diferente. El amor que le dan sus seguidores era condicional a la prosperidad y a la satisfacción de expectativas que la crisis hace imposibles de cumplir. Cuando esas condiciones desaparecen, el amor se erosiona y con él la base del poder. Esta diferencia se manifiesta de manera especialmente clara en la gestión de las traiciones. Todo líder, tarde o temprano, enfrenta traiciones. Es la condición natural del poder. Siempre habrá quienes crean que pueden beneficiarse más cambiando de bando, denunciando al que fue su protector, buscando en otro lugar la satisfacción de sus ambiciones. La pregunta no es si habrá traiciones, sino cómo el sistema de poder responde a ellas. Y aquí la diferencia entre el amor y el temor es absoluta y definitiva. Cuando un líder amado es traicionado, la traición no solo le quita un aliado, le quita algo peor, la narrativa. El líder que gobierna sobre el amor necesita la historia de que ese amor es recíproco y genuino. Una traición prominente destruye esa narrativa, hace visible la fragilidad del vínculo emocional y da permiso psicológico a otros para seguir el mismo camino. La traición en un sistema basado en el amor es contagiosa de una manera en que simplemente no lo es en un sistema basado en el temor. Cuando alguien traiciona a un líder temido, los demás no ven una invitación. Ven una amenaza, la advertencia de lo que les puede suceder si siguen ese ejemplo. La crisis también revela con brutal claridad quiénes son realmente los aliados de un líder y quiénes eran simplemente oportunistas que se acercaron mientras el sol brillaba. Los líderes amados atraen una proporción mayor de oportunistas porque el amor es, para muchos, una estrategia de acceso más que una emoción genuina. Quien se acerca a un líder diciéndole lo que quiere escuchar, adulándolo, proyectando sobre él las virtudes que el líder desea que le vean, está frecuentemente invirtiendo en una relación que planea liquidar en el momento más conveniente. El temor, en cambio, selecciona aliados con mayor rigor, porque el que se mantiene cerca de un líder temido lo hace a pesar del costo, no gracias a la ausencia de costo. Ahora entramos en el territorio más delicado y más malentendido de toda esta discusión, la relación entre el temor y el odio.
porque existe una confusión persistente, alimentada por décadas de pensamiento político superficial, que equipara el temor con el odio y concluye que cualquier liderazgo basado en el temor conduce inevitablemente al odio y, por tanto, a la destrucción. Esta confusión es un error de categoría que tiene consecuencias devastadoras para quienes la adoptan como guía de acción. El temor y el odio no son la misma cosa, ni siquiera son necesariamente compañeros naturales. El temor es una respuesta a la percepción de poder real y de consecuencias reales. El odio es una respuesta a la injusticia percibida, a la arbitrariedad, a la crueldad que no se justifica por ninguna lógica comprensible. Un líder puede ser profundamente temido y simultáneamente respetado, incluso admirado, si ese temor nace de una autoridad que se percibe como legítima, consistente y orientada hacia el orden que beneficia a todos. Lo que genera odio no es el temor en sí mismo, sino el temor acompañado de injusticia y arbitrariedad. Comenta desde qué parte del mundo nos ves esta noche, porque la distinción entre el temor que construye y la crueldad que destruye es una de las claves más poderosas para entender el ejercicio del poder en cualquier contexto. La clave está en lo que los teóricos políticos han llamado la legitimidad del poder. Cuando los hombres perciben que el poder que ejerces tiene una justificación, que sirve a un propósito que puede ser reconocido como válido, que las reglas se aplican de manera consistente a todos, el temor que ese poder genera no produce odio. Produce algo más complejo y más interesante. Una mezcla de respeto, de reconocimiento de la realidad del poder y de adaptación inteligente a los límites que ese poder establece. Es el mismo sentimiento que un soldado bien entrenado tiene hacia un comandante exigente pero justo. Temor a sus consecuencias, sí, pero también respeto por su competencia y reconocimiento de que su exigencia sirve a un propósito real. El odio nace cuando el temor es percibido como caprichoso, como orientado exclusivamente al beneficio del que lo ejerce sin ninguna consideración por los que lo sufren, como desproporcionado en relación con las infracciones que pretende castigar. El tirano clásico, el que gobierna exclusivamente para su propio beneficio y aplica la violencia sin consistencia ni propósito más allá de la autopreservación, no genera solo temor, genera un odio que se acumula silenciosamente hasta que encuentra la oportunidad de expresarse con una fuerza destructiva que barre con todo lo que el tirano construyó. Por eso, la distinción práctica que todo líder debe interiorizar es la siguiente: el temor, que funciona como herramienta de poder duradero, debe estar siempre acompañado de una justicia que los hombres puedan reconocer. No una justicia perfecta, porque la perfección es imposible en el mundo real, sino una justicia suficiente, la percepción de que el poder se ejerce con criterios que pueden entenderse, que se aplica con una consistencia que permite la predicción y que existe una lógica en las consecuencias que va más allá del capricho personal del que manda. El líder que combina el temor con esta justicia suficiente logra algo que es extraordinariamente raro y extraordinariamente poderoso. Construye un sistema en el que los hombres no solo cumplen las reglas porque temen las consecuencias, sino porque han llegado a interiorizar que esas reglas tienen sentido. Ha transformado el cumplimiento externo en algo que se aproxima al cumplimiento interno. Y ese tránsito del exterior al interior es lo que distingue las instituciones que duran décadas de las que duran apenas una generación. Esto significa también que el líder que quiere ser temido sin ser odiado debe ser transparente en su ejercicio del poder. No en el sentido débil de mostrar todas sus cartas y revelar todas sus estrategias, sino en el sentido de que los criterios con los que toma sus decisiones son comprensibles para quienes deben vivir bajo esas decisiones. La opacidad total,
El misterio absoluto de los criterios del poder puede generar temor a corto plazo, pero genera odio a mediano plazo, porque produce la sensación de arbitrariedad que es el combustible del resentimiento más profundo. Hay una pregunta que surge inevitablemente en este punto del análisis, una pregunta que los líderes más inteligentes se hacen y que los más superficiales nunca llegan a formular. ¿Cómo se construye el temor sin recurrir a la brutalidad? ¿Cómo se establece una autoridad que inspire respeto y cautela sin necesidad de ejecutar, de perseguir, de eliminar a todos los que se atrevan a desafiar el poder? La respuesta a esta pregunta es una de las claves más sofisticadas del ejercicio del poder, y es la que separa a los maestros del arte político de los meros practicantes de la violencia. El temor más poderoso no nace de la demostración constante de violencia, nace de la demostración ocasional, precisa y calculada de lo que sucede cuando los límites del poder son violados. Existe una economía del temor que los grandes estrategas del poder han comprendido intuitivamente. El impacto de una acción firme tomada en el momento correcto vale más que 100 acciones moderadas tomadas sin timing ni precisión. Un único acto de firmeza, aplicado con una claridad quirúrgica en el momento en que todos están mirando, establece una referencia que se mantiene activa en la memoria colectiva durante años, a veces durante generaciones. Deja tu comentario desde qué ciudad o país nos acompañas hoy, porque entender la economía del temor es una de las ventajas más grandes que puedes llevar a cualquier esfera de tu vida donde necesites ejercer influencia real. La clave está en la selección del momento y del objetivo. Un líder que actúa con firmeza ante cada pequeña infracción agota su crédito de autoridad y genera la percepción de paranoia o crueldad que lleva al odio. Un líder que actúa con firmeza selectiva, que elige los momentos en que la demostración de autoridad tendrá el mayor impacto simbólico y la mayor capacidad de establecer precedentes claros, maximiza el efecto de cada acción con un costo mínimo. Esta selectividad no es debilidad, es la expresión más sofisticada de la comprensión del poder. Existe también lo que podría llamarse el temor reputacional, que es en muchos sentidos más poderoso que el temor derivado de la violencia directa. Es el temor que se construye a través de la historia que los demás cuentan sobre ti, la narrativa que circula en los espacios donde se habla de poder, el reconocimiento de que cuando este líder actúa con una determinación y una eficacia que hacen costoso el desafío. Este temor reputacional funciona de manera profiláctica. Previene los desafíos antes de que ocurran, porque quienes contemplan enfrentarse al poder calculan de antemano las probabilidades de éxito y las consecuencias del fracaso, y frecuentemente deciden que no vale la pena el riesgo. La construcción de este temor reputacional requiere consistencia a lo largo del tiempo. Cada vez que el poder actúa con firmeza y con efectividad ante un desafío, la reputación se refuerza. Cada vez que el poder vacila, que da señales de que puede ser presionado a ceder, que responde a las amenazas con concesiones en lugar de con firmeza, la reputación se debilita. Y una vez que la reputación de firmeza se pierde, recuperarla requiere una demostración de fuerza mucho mayor que la que hubiera sido necesaria para mantenerla en primer lugar. Hay también una dimensión psicológica profunda en la construcción del temor a través de la incertidumbre controlada. Los hombres temen más lo que no pueden predecir completamente que lo que es perfectamente previsible. Un poder que actúa siempre de la misma manera ante cada tipo de desafío puede ser eventualmente calculado y desafiado por actores suficientemente audaces o desesperados. Un poder que mantiene cierto grado de impredictibilidad en la intensidad de sus respuestas, que deja a los potenciales adversarios sin la certeza de cuánto les costará exactamente un desafío,
activa los mecanismos de aversión al riesgo que son fundamentales en la psicología humana. Esta impredictibilidad debe ser, paradójicamente, controlada y calculada. No es la impredictibilidad del temperamento caprichoso, del líder que actúa según su estado de ánimo del día. Es la impredictibilidad estratégica del jugador de ajedrez que mantiene múltiples líneas de acción abiertas para que el adversario no pueda planificar con certeza lo que encontrará si decide actuar. Es la flexibilidad táctica al servicio de la consistencia estratégica. Los principios son siempre los mismos, pero la forma en que se aplican puede variar de maneras que mantienen al adversario en un estado de incertidumbre que lo hace más cauto. Llegamos ahora a uno de los aspectos más profundos y menos explorados de la relación entre el amor y el temor en el ejercicio del poder. La forma en que ambos interactúan con el tiempo. Porque el poder no es un estado estático, es un proceso dinámico que se desarrolla en el tiempo. Y las herramientas que funcionan en el inicio de un liderazgo no son necesariamente las que funcionan en su consolidación, y las que funcionan en la consolidación no son siempre las adecuadas para el periodo de madurez o de transición. En el inicio de cualquier ejercicio de poder, el temor tiene una ventaja práctica enorme sobre el amor. Cuando un nuevo líder llega al poder, tanto si es en el contexto de una nación, de una organización o de cualquier estructura donde se ejerce autoridad, se encuentra ante un grupo de personas que no lo conocen, que no saben cómo actuará ante distintos tipos de situaciones, que están evaluando si sus fronteras serán respetadas, si sus intereses serán considerados, si la nueva autoridad merece lealtad o merece resistencia. En ese momento de evaluación inicial, establecer rápidamente y con claridad que existe una autoridad real, que los desafíos tienen costos reales, que las reglas serán aplicadas con consistencia, es fundamental para establecer el tipo de orden que permite el funcionamiento efectivo. Comparte desde qué región del mundo estás siguiendo este video hoy, porque la comprensión del tiempo en el ejercicio del poder es lo que distingue a los que construyen algo duradero de los que solo brillan intensamente por un momento efímero. El error clásico del líder nuevo que quiere ser amado es comenzar su ejercicio del poder con excesiva generosidad, con concesiones amplias, con señales de apertura y de disposición a escuchar y a ceder. Este comienzo puede generar entusiasmo y apoyo inicial, pero simultáneamente establece expectativas que serán cada vez más difíciles de satisfacer y que crean una dinámica en la que cualquier muestra posterior de firmeza será percibida como una traición a la promesa implícita con la que comenzó el liderazgo. El patrón ideal, el que la historia muestra más efectivo para la construcción de poder duradero, es comenzar con firmeza y avanzar gradualmente hacia la generosidad. No con la brutalidad arbitraria que genera odio, sino con la claridad de límites y la consistencia en la aplicación de consecuencias que establece el terreno sobre el cual el poder puede funcionar. Una vez que ese terreno está establecido, una vez que los hombres que trabajan dentro del sistema han internalizado los límites y las reglas, el líder puede permitirse gestos de generosidad que son percibidos en su contexto adecuado. No como señal de debilidad o de necesidad de ser amado, sino como expresión voluntaria de magnanimidad desde una posición de poder establecido. Este es el principio que está detrás de la máxima que sostiene que las crueldades deben hacerse de una sola vez y las bondades distribuirse gradualmente. La lógica es simple pero profunda. El dolor acumulado tiende a diluirse en la memoria colectiva, mientras que los beneficios distribuidos gradualmente generan una gratitud renovada con cada nuevo gesto de generosidad.
Un líder que comienza su mandato con todas las reformas dolorosas y termina con todas las medidas beneficiosas, no solo logra mejores resultados prácticos, sino que construye una narrativa de su ejercicio del poder que lo favorece enormemente en el largo plazo. La dimensión temporal del poder también explica por qué el amor puede ser más valioso en ciertos contextos específicos, incluso desde una perspectiva maquiavélica. En situaciones donde el poder está absolutamente consolidado, donde los mecanismos de control son tan sólidos que el desafío es prácticamente imposible, el líder puede permitirse cultivar el amor con mayor libertad, porque no lo necesita como sustituto del temor, sino como complemento de un temor ya establecido. En esos contextos, el amor se convierte en lo que debería ser siempre, un beneficio adicional que hace el ejercicio del poder más agradable para todos sin ser el fundamento sobre el que ese poder descansa. Existe una dimensión del debate entre el amor y el temor que trasciende la política y la gestión de organizaciones y que toca algo más profundo en la naturaleza de las relaciones humanas en general. Es la dimensión de la influencia personal, de la forma en que cada individuo se posiciona en sus relaciones con los demás, de cómo construye la autoridad que necesita para avanzar en sus objetivos y proteger sus intereses en un mundo que no siempre es benevolente. La mayoría de las personas, cuando se relaciona con los demás, oscila inconscientemente entre dos estrategias básicas: la estrategia de la amabilidad, que busca generar afecto y simpatía como forma de construir influencia y obtener cooperación, y la estrategia de la dominancia, que busca establecer una posición de poder y de respeto que hace que los demás la tomen en serio y la traten con consideración. Estas dos estrategias no son mutuamente excluyentes, pero la mayoría de las personas no las combina de manera consciente ni estratégica, sino que cae por defecto en una de las dos según su temperamento y su historia personal. Deja el like y cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque la aplicación de estos principios a las relaciones personales es donde la mayoría de las personas puede transformar su vida de maneras que nunca anticipó. Las personas que caen por defecto en la estrategia de la amabilidad tienden a tener dificultades específicas en sus relaciones. Son frecuentemente explotadas por quienes se dan cuenta de que su necesidad de aprobación las hace manipulables. Son pasadas por alto en contextos competitivos donde los recursos son limitados y los que proyectan más autoridad obtienen mejores posiciones. Son tratadas con una mezcla de afecto y de falta de respeto que es particularmente frustrante, porque hace difícil identificar con precisión qué está fallando en la dinámica de la relación. Las personas que proyectan una autoridad genuina, no la arrogancia vacía, sino la confianza real que nace de saber quiénes son y de tener límites claros que están dispuestas a defender, experimentan relaciones cualitativamente diferentes. Son tratadas con más consideración. Sus opiniones son tomadas más en serio. Cuando dicen no, ese no es respetado. Cuando establecen expectativas, esas expectativas tienden a cumplirse. No porque sean más agradables o más queridas, sino porque los demás han calculado, consciente o inconscientemente, que desafiar sus límites tiene un costo. El origen de esta autoridad personal no está en la agresividad ni en la intimidación. Está en algo más sutil y más poderoso: la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Un individuo que establece límites y los defiende consistentemente construye una reputación de firmeza que no requiere demostraciones constantes de fuerza. Basta con que todos sepan, a través de la historia de las interacciones pasadas, que cuando esta persona dice que algo no es negociable, realmente no lo es. Esa consistencia es en sí misma una forma de temor suave pero efectivo.
No el temor al castigo violento, sino el respeto por alguien que sabe lo que quiere y que no cederá ante la presión social. La aplicación más práctica de este principio en la vida cotidiana es la siguiente. Deja de buscar la aprobación de los demás como estrategia primaria para construir influencia. La aprobación, cuando se busca activamente, es percibida como necesidad, y la necesidad debilita la posición. En cambio, enfócate en construir una reputación de competencia y de consistencia. Que los demás sepan que eres alguien que cumple sus compromisos, que defiende sus posiciones con argumentos sólidos, que no cambia de postura bajo presión social, a menos que los argumentos sean genuinamente convincentes, y que cuando establece un límite, ese límite es real. Esa reputación genera naturalmente el tipo de respeto que es más duradero y más útil que cualquier afecto construido sobre la búsqueda de aprobación. Llegamos al final de este análisis, al punto donde todas las piezas deben ensamblarse en una visión coherente que pueda ser llevada al mundo real y aplicada con la precisión y la determinación que el poder requiere. La pregunta con la que comenzamos: ¿es mejor ser amado o temido? Merece ahora una respuesta que va más allá de la opción simple y que captura la complejidad real de lo que significa ejercer poder de manera efectiva y duradera. La respuesta definitiva es que la pregunta misma está mal formulada. No se trata de elegir entre ser amado o ser temido como si fueran opciones mutuamente excluyentes en todos los contextos y en todos los momentos. Se trata de comprender cuándo cada herramienta es más efectiva, cómo combinarlas para maximizar la estabilidad y la eficacia del poder, y cuál debe tener precedencia cuando las circunstancias exigen que se elija entre una y otra. Deja el like y cuéntanos desde qué región del mundo has llegado hasta esta última sección, porque completar este análisis hasta el final es en sí mismo una señal de que perteneces al grupo de los que están dispuestos a entender el poder como realmente funciona y no como les gustaría que funcionara. La síntesis más honesta de todo lo que hemos explorado es esta: el temor, correctamente ejercido y libre de crueldad arbitraria, es una base más sólida para el poder duradero que el amor. El amor es un complemento valioso cuando puede obtenerse sin sacrificar la eficacia del poder, y un lujo peligroso cuando su búsqueda lleva a comprometer la capacidad de actuar con firmeza cuando la situación lo requiere. En las circunstancias donde se debe elegir, el temor debe tener prioridad porque es más confiable, más consistente y menos susceptible a la variación de las circunstancias externas que el amor. Pero hay una dimensión más profunda que todos los análisis prácticos deben reconocer. El objetivo final del poder no es ni el amor ni el temor en sí mismos, es el orden, es la creación y el mantenimiento de un sistema que funcione, que permita a los que están dentro de él prosperar y desarrollar sus capacidades, que proteja lo que merece ser protegido y que pueda adaptarse cuando las circunstancias cambian sin derrumbarse bajo la presión. El amor y el temor son herramientas al servicio de ese objetivo, y como toda herramienta, su valor se mide por la efectividad con que sirven al propósito para el que fueron diseñadas. Un líder que comprende esto deja de pensar en términos de qué imagen quiere proyectar, de si quiere ser recordado como alguien amado o como alguien temido, y comienza a pensar en términos de qué combinación de herramientas producirá los resultados que el momento requiere. Esta es la diferencia entre el estadista y el político, entre el líder que construye legado y el que solo ocupa un espacio hasta que alguien más lo desplace, entre el poder que dura y el poder que solo brilla brevemente antes de desvanecerse. El legado más profundo de esta comprensión no es solo para los que gobiernan naciones o dirigen organizaciones. Es para cualquiera que quiera construir una vida en la que sus decisiones importen, en la que las personas que lo rodean
lo tomen en serio, en la que tenga la capacidad real de proteger lo que valora y de construir lo que aspira a construir. El mundo respeta a los que se respetan a sí mismos con suficiente profundidad como para no necesitar la aprobación de los demás para actuar. El mundo cede ante los que demuestran, a través de la consistencia de sus acciones a lo largo del tiempo, que sus límites son reales y que su determinación no es negociable. Porque al final, la pregunta no es si quieres ser amado o temido. La pregunta es si quieres ser relevante. Y la relevancia, en un mundo que premia la fuerza real sobre la apariencia de bondad, se construye con las herramientas que la realidad ofrece, no con las que el corazón preferiría usar. El poder real no pide permiso. No espera ser entendido, no se disculpa por existir. El poder real actúa, establece, persiste. Y en esa persistencia, en esa determinación que ni el tiempo ni la adversidad pueden erosionar, es donde se construyen los legados que sobreviven a quienes los crearon y se convierten en parte permanente de la historia que los hombres cuentan sobre su época.